Este es un tema que en verdad todos los días, al igual que en la mañana despertamos, al igual que tomamos los alimentos, al igual que hacemos toda una serie de actos en el diario vivir, la oración no puede faltar en todo momento. Y este tema lo vamos a esbozar, lo van a hacer nuestros pastores invitados examinando una parte conceptual, qué es lo que las Sagradas Escrituras dicen de la oración, muy importante, si existen formas de orar o tipos de oración o hay alguna serie, digamos, de clases, eso lo desarrollarán los pastores, pero también muy importante es entender eh, qué modelos de oración hay en las Sagradas Escrituras. Es muy importante. Y desde luego, fundamental, el propósito, el fin de la oración y toda una serie de elementos que ellos nos van a compartir. Qué bueno que podamos también examinar al final del programa ese hecho que está narrado en Lucas 18:13, en donde allí está un fariseo, está allí un publicano en el templo y los dos que están orando tienen una actitud muy distinta, desde luego, delante de Dios. Esta es la temática que vamos a analizar y vamos a empezar a preguntarle a los pastores, el que quiera empezar, pero es muy bueno que nos hablen qué es la oración según las Sagradas Escrituras. Pastor Antonio. Gracias, hermano Juan de Jesús. Bueno, definir la oración mm, se puede hacer de una manera, digámoslo, conceptual, pero por supuesto a través de las escrituras vamos a encontrar un medio de gracia muy poderoso que ha sido dado por Dios. Al mismo tiempo vemos que es una ordenanza que Dios dio para su pueblo, para ser usada tanto a nivel público como a nivel privado. Más aún, es una ordenanza que coloca a los que tienen o tenemos un espíritu de súplica en estrecha relación con Dios. Y es asimismo de efectos tan notables que alcanza de Dios grandes cosas tanto para una persona que ora como para aquellos por quienes ora. Por tal motivo, hablar de un concepto o un método no tiene sentido si no hablamos de lo que es el alma de la oración, porque es allí en el alma de la oración, donde cobran valor todo lo que hacemos, nuestras elevaciones de alma, de las manos, de los ojos o de las voces, carecerían totalmente de propósito si no comprendemos el alma de la oración. Y quiero tomarme el atrevimiento de citar a un hombre precioso que ha influido mucho en toda la iglesia cristiana y sé que es conocido en todos los círculos evangélicos, que es John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Y me gustaría recurrir a la definición, no solamente que él da de la oración, sino más bien cómo percibía él bíblicamente lo que es la oración. Y lo voy solamente a mencionar porque nos tocaría dedicar mucho tiempo a desarrollar cada uno de los puntos que este precioso siervo de Dios nos expone, y diría que fue un hombre iluminado por el Espíritu de Dios para comprender estas cosas. Él lo expresa de la siguiente manera. Dice que orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia y con fiel sumisión a su voluntad. Entonces, me gustaría que los oyentes observaran que aquí este precioso siervo de Dios describe 7 puntos muy importantes de cómo él aprendió a orar en toda la época de prisión. Él estuvo preso más de 14 años y creo que en más de 2 oportunidades, y fue cuando precisamente aprendió a orar bíblicamente, y allí fue donde escribió ese famoso libro del Progreso del Peregrino. 7 cosas destaca él. Primero, que debemos derramar nuestro corazón de modo sincero.
Segundo, de modo consciente, o sea, con entendimiento. Tercero, de modo afectuoso, derramando nuestra alma ante Dios por medio de Cristo Jesús, es decir, con afecto por el Señor y por su obra. Cuarto, en el poder, ayuda y dirección del Espíritu Santo. Quinto, y aquí es donde quiero enfatizar un poquito, buscando las cosas que Dios ha prometido, pero que son conforme a su palabra. Sexto, para el bien de la iglesia. Y por último, con fiel sumisión a la voluntad de Dios. Hace unos años, queridos hermanos y oyentes, yo me di a la tarea de estudiar este libro de oración y luego me dio por estudiar las distintas oraciones que uno encuentra registradas en la Biblia. Pues hay muchas, pero a manera de mencionar unas pocas, la oración de Salomón, la oración de David, la oración del apóstol Pablo, la misma oración de Cristo Jesús nuestro Señor, la oración del Padre Nuestro, la oración de Ana, orando porque Dios le concediese un hijo. Y uno encuentra al estudiar estas oraciones que en todas ellas se identifican estos siete, por lo menos estos 7 puntos que John Bunyan expresó o expresa en el tema tan importante que escribió sobre la oración y lo que es la verdadera oración. Eso en principio, querido hermano Juan de Jesús. Bien, Pastor Antonio, muy importante, amigo, porque hay unos elementos que tenemos que tener muy presentes. El pastor nos dijo que es un medio de gracia. Eso es muy importante. Una ordenanza, ¿sí? La ordena la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y lo que él hablaba de la importancia de entender el alma de la oración, y por eso nos compartió esas expresiones del libro del peregrino de Jean Bunyan. Bueno, Pastor Daniel Beiro, qué bueno poder entregar otras ilustraciones sobre lo que las Sagradas Escrituras nos hablan y nos enseñan de la oración. Pastor Dani. Sí, muchas gracias. Y para poder ampliar estos conceptos, esta definición, sería también muy importante iniciar con las circunstancias que se presentan para los malos entendidos de la oración. ¿En qué sentido? En que muchas personas generalmente buscan de Dios cuando están en momentos de aflicción, momentos difíciles, pasando circunstancias que se les salieron de control. Otras personas también buscan a un líder espiritual para que pueda aparentemente interceder frente a esas necesidades. Sin embargo, estos entendimientos de la oración no hacen parte del modelo bíblico. Por eso es muy importante que nosotros observemos y meditemos las escrituras, porque muchas personas piensan así: el orar solamente es para momentos agobiantes y nada más, o solamente los líderes espirituales pueden orar, así que debo acudir a ellos. Entonces, cuando vamos a las escrituras, vamos a encontrar algo muy hermoso para nosotros. Y he querido tomar una definición, como decía también el pastor Antonio. No es que la Biblia nos esté definiendo como tal la oración, pero sí pudiéramos nosotros, a través de los diferentes pasajes que se registran, poder generar un concepto, poder allí unir una idea que nos pueda a nosotros ilustrar y ver la importancia de la oración. Entonces, diríamos lo siguiente: la oración tiene que ver con una relación privilegiada, donde el Hijo presenta al Padre acciones de gracias, peticiones, ruegos. Entonces, desglosemos un momentico esta definición. Entonces, hemos dicho que es una relación privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Porque también muchas personas piensan que pueden orar y Dios les va a escuchar. Cuando, por ejemplo, uno va a la internet y a las redes sociales y entonces busca el concepto de oración, va a encontrar lo siguiente: es establecer una comunicación con una deidad, pero
cuando nosotros nos enfocamos en el cristianismo y vamos a las escrituras, vamos a ver que para poder tener una relación privilegiada debemos ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios debemos entender que eso solamente lo podemos hacer en Cristo. Por eso es una relación privilegiada. Y también hago énfasis en privilegiada porque muchas veces nosotros los cristianos desperdiciamos este medio de gracia. Lo desperdiciamos lamentablemente. Entonces presentamos ante el Padre acciones de gracias, vemos eso en el modelo bíblico, peticiones, observamos pasajes que nos presentan ello y finalmente allí hay ruegos también. Entonces, bueno, esto nos da también un concepto adicional de lo que se ha mencionado sobre la oración. Bien, Pastor Daniel Beiro, muy importante estas apreciaciones, quiero resaltar. Mire, amigo, la oración es un momento de reflexión, pero no es por un momentico, ni es temporal, ni es exclusividad para algunas personas, para todos. Él nos hablaba del modelo bíblico, y qué bueno, porque a veces como que tal vez por la costumbre reiterativa, entonces como que resultamos repitiendo lo mismo, y eso es muy importante ver el modelo bíblico. Bien importante, es una relación privilegiada que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Muy importante, es un privilegio. Muchos otros elementos que los invito para que posteriormente examinemos nuevamente el contenido del video. Y seguimos con las preguntas para los pastores. Me gustaría que empezáramos con el pastor Dani Albeiro, y qué bueno que nos pudiese indicar ya, porque sobre esto a veces hay muchos escritores que la oración 1, la 2, la forma tal, la forma 4, para esto, para el momento, en la mañana, en la tarde, y qué bueno si realmente las Sagradas Escrituras tienen alguna clasificación, llamémoslo así, o un registro de si hay clases, tipos o formas de oración, o realmente es una sola. Pastor Dani. Bueno, cuando nosotros vamos a las escrituras, vamos a ver algo muy interesante. Por ejemplo, observamos en los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis 1 y 2, que el hombre tenía una comunicación con Dios. Lamentablemente, en Génesis 3, por el pecado, eso ya se distorsiona completamente. Pero si seguimos avanzando, vamos a encontrar también en Génesis, específicamente en el capítulo, en sus primeros capítulos, revisando aquí el material, vamos a encontrar que los hombres en Génesis 4:6 empezaron a invocar el nombre del Señor. Así que allí estamos viendo la necesidad que el hombre tiene de presentar precisamente esos ruegos, peticiones, de comunicarse con Dios. Entonces, cuando se está hablando como de clases de oración o tipos de oración, lo que vamos a ver a través de la Biblia es la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con Dios. Entonces, ¿qué podemos resaltar? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo oró para que el Padre fuera exaltado, para que se glorifique, ¿cierto? También vemos en la oración modelo del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, se nos está haciendo una referencia para poder tener el perdón y también para poder perdonar a otros. De igual forma, vemos en el transcurso de las escrituras que debemos orar para poder conocer, para poder entender mejor a Dios. Es algo en lo cual debemos ser constantes en ello. Debemos también orar por sabiduría, saber que la sabiduría es algo a lo cual necesitamos y pedimos la sabiduría de Dios. Necesitamos también orar por fortaleza y para obedecer y para vivir la palabra de Dios. También oramos por la difusión del Evangelio. Así que la Biblia nos muestra diferentes momentos
Se mencionaba específicamente en el transcurso de este programa la oración de Ana que ella estaba pidiendo para poder concebir. Así que ella estaba allí con un ruego, esperando en el Señor, con un corazón dispuesto que se le concediera esa petición. Pero nosotros vemos en el desarrollo de la historia de Ana que todo eso realmente cumplía el propósito de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a entender lo siguiente: nuestras oraciones que son un verdadero privilegio, pues lo que hacen nuestras oraciones, según el modelo bíblico, es que nosotros podamos pedir lo que Dios ya ha prometido en su palabra. Lo que Él ya ha prometido, nosotros lo pedimos, y eso también trae a nosotros un regocijo, porque eso fue lo que se vio en la oración de Ana. Pero adicionalmente, antes de pasar también con el pastor Antonio, vemos al apóstol Pablo haciendo oraciones muy sentidas, oraciones de súplica, lo que decía anteriormente, las oraciones de acción de gracias. Se nos llama también a orar por los gobernantes, se nos llama también a orar los unos por los otros, pero todo eso hace parte del modelo de las Escrituras. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias que nosotros estamos viviendo, pues se van haciendo énfasis quizás en un momento en una que de pronto en otra, pero es un modelo integral porque nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios como guía. ¿Para qué? Para que podamos replicar ello, y nosotros debemos pedir, aún en oración, que podamos entender precisamente cómo nosotros vamos a poder disfrutar de la oración y avanzar en ese privilegio que tenemos de pedirle al Padre. Excelente, pastor Dani Albeiro. Y mire, amigo oyente, es que es bien importante y la respuesta es muy exacta, y qué bueno que nos encausa por ese camino para entender que sí, de pronto hay algunas clasificaciones, algunos tipos, pero nos decía el pastor Dani Albeiro que es lo esencial, lo más importante es la necesidad del hombre de comunicarse con un Dios supremo, un Dios amoroso. Y sí, a veces que la oración personal, que la familiar, que la grupal, que la ministerial, que, bueno, sí, puede ser, pero él ha indicado que más que eso es realmente orar dándole la honra y la alabanza a Dios, que a veces se nos olvida, a veces orar porque todas las bendiciones que hemos recibido del Señor y que ha permitido que el Evangelio llegue a todo el mundo y que crezca, eso también tenemos que orar por nuestras autoridades eclesiásticas, las pastorales. Es muy importante nosotros siempre estar todos los días orando por estos siervos de Dios que Dios ha llamado para dirigir la iglesia, para enseñar la palabra de Dios, para orientarnos. Entonces, mire que es mucho más importante por quién oramos, por cuál es nuestra intercesión y quién es el que recibe la oración, que de pronto las formas o las clases. No es que no esté mal, no, está bien, pero es más importante esa frase, me gusta repetirla, es la necesidad del hombre de comunicarse con un Dios supremo, un Dios amoroso. Y vamos a preguntarle al pastor Antonio que nos diga o nos indique algunos ejemplos de oración que se encuentran en toda la extensión de las Sagradas Escrituras, porque es muy importante mirar cómo oraban estos siervos de Dios para también nosotros poder tomar ese ejemplo. Adelante, pastor Antonio. Gracias, querido Juan de Jesús. Bueno, la primera oración que quisiera tomar como ejemplo, pues es la misma oración que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, no como un esquema, que es lo que tenemos que ver, pero la oración del Padre Nuestro sí tiene unos órdenes que nos dan a nosotros mucha luz para saber cómo debemos orar y a quién debemos orar
y en qué orden de importancia, por decirlo así. En Mateo capítulo 6 está la oración del Padre Nuestro desde los versículos 9, pero me impacta mucho lo que el Señor dice. Vosotros pues oraréis así. Ahora, ese así no es como se acostumbró a practicar en la tradición, que se cogió como una repetición de la repetidera toda la oración del Padre Nuestro, pero el hecho de decir oraréis así, lo que el Señor quiere establecer es, van a orar de esta manera. Este es un modelo de oración que va a aplicar para cualquier circunstancia y que en un sentido encierra las cosas más vitales del ser humano. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque el contexto mismo nos da la razón. Cuando miramos el contexto, y eso con eso fue que cerró el hermano Juan de Jesús la porción anterior, él hablaba de las repeticiones y precisamente en el versículo 7 del capítulo 6, el Señor está diciendo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y luego dice, vosotros pues oraréis así o de esta manera. Primero, tenemos que orar en acción de gracias al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que el propósito de la oración inicial siempre será glorificar a Dios. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, nos coloca en una doble perspectiva, porque uno, vemos a Dios como un Padre, pero al estar en los cielos también nos recuerda que Él es un Rey todopoderoso. Y cuando entramos al trono de la gracia tenemos que comprender que allí encontramos a un Padre y a un Rey. Y eso nos permite entrar a Él con respeto y con confianza porque es nuestro Padre, pero también con mucha solemnidad y con mucha honra y respeto porque a la vez también es un monarca, es un rey. Y luego dice las peticiones. Y miren el orden. La primera petición es santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solamente reconocemos que Dios está arriba, como en una demostración clara de poder, de autoridad, de altura y de majestad, sino que santificar su nombre significa que nosotros lo honremos porque Él es santo. Entonces ahí comenzamos a ver lo que dijimos en un principio, el alma de la oración. Primero es glorificar, honrar a Dios en acción de gracias por lo que Él es, no solamente por lo que nos da, sino por lo que Él es en sí mismo. Y luego de esa petición viene una que dice, venga a nosotros tu reino. Ese reino es lo que tenemos que pedir continuamente, ese reino de gracia, de misericordia, de poder, de amor, de dominio propio, del fruto del Espíritu, porque eso es todo lo que ha venido del cielo. Venga a nosotros tu reino. En un sentido, Cristo ya vino como rey, pero los frutos de ese reino los podemos pedir de manera diaria. ¿Y por qué sabemos que es de manera diaria? Porque en una de las peticiones también habla de darnos el pan de cada día. Entonces dice, venga a nosotros tu reino, pero luego viene, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ese es un punto que tenemos que tener siempre presente. Aún el mismo Señor Jesucristo nos lo estableció de esa manera. Cuando él oró en el Getsemaní diciendo, Padre, si quieres que yo no beba esta copa, no la beberé, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y si el mismo Señor Jesucristo nos dio esa perspectiva clara de que tenemos que orar, pero siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque a veces somos caprichosos en querer forzar que Dios haga nuestra voluntad y no la voluntad de Él que es agradable y perfecta. Luego ya pide el pan el pan de cada día, y esa podemos pedir por el alimento diario, pero no solamente el alimento físico, sino espiritual. Perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí también entramos a revisar qué tengo yo en contra de alguien y a quién tengo que perdonar que me haya hecho daño. Y eso por eso es diario, ese ejercicio. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en ese punto es vital que comprendamos lo siguiente. En términos generales, todos los cristianos, y aún los que dicen ser cristianos que no son evangélicos,
Cuando los hijos, el esposo o la esposa salen de casa, siempre decimos, Señor, guarda a mis hijos de todo mal. Pero de todo mal nos referimos a que no los vayan a robar, no les vayan a atracar, que no los vaya a atropellar un carro, etcétera. Pero el alma de la oración en esta petición es que todo mal significa nuestra propia maldad. O sea, Señor, líbrame y no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mi mal, de todo el mal y pecado que hay dentro de mí. Líbrame de la influencia del mundo que no sea para tu gloria y para tu honra. De esas influencias mundanas, líbrame, Señor. Y por supuesto, líbrame del poder del enemigo. Entonces, aquí tenemos un modelo que no se debe usar como un esquema, pero sí nos da un orden. Primero tenemos que orar reconociendo la majestad del Señor, santificando su nombre, y después de que lo hemos adorado, santificado y orado en acción de gracias, vienen las peticiones, tanto espirituales como materiales, y luego que nos libre de nuestra propia maldad, del mundo y de Satanás, porque Cristo claramente dijo que teníamos tres grandes enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Esa es la oración majestuosa. Ahora, la misma Biblia dice que siendo Cristo el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, era necesario para él orar. Dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. O sea que si el mismo Señor nos da el ejemplo, a pesar de que era el Dios hombre, o es el Dios hombre, el Dios encarnado, cuánto más nosotros. Ahora, un ejemplo de oración que me impacta mucho es cuando el Espíritu Santo va a donde Ananías y le dice que vaya y se desplace hasta donde está Saulo de Tarso. Y me impacta mucho ese mensaje porque él dice, hablando de Saulo de Tarso, Dios le dice a Ananías, he aquí, él ora. Entonces, cuando miramos eso, estamos viendo que la oración es una señal también de salvación, porque al decir que Pablo aquí ora, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que está orando con el alma, de manera sincera, genuina, consciente, porque es de suponer que antes de que Pablo fuera convertido al cristianismo, él también oraba. Pero ¿por qué el Señor dice, he aquí, él ora? Porque creemos que por primera vez Pablo estaba orando en el Espíritu, estaba orando con lo profundo de su alma, con lo profundo de su ser, porque se había convertido o había sido convertido por el Señor. Excelente, Pastor Antonio. Vea, qué importante tomar el modelo de la oración. Cuando los apóstoles le dijeron a su maestro Jesús, enséñanos a orar, y él les dio ese modelo de oración que está ya en Mateo 6, lo que nos estaba indicando el pastor Antonio. Y mire que a veces solamente nos quedamos en pida y pida y pida. No es que esté mal. El Señor nos concederá las peticiones conforme, desde luego, a su santa voluntad. Pero hay que darle la gloria a Dios en las oraciones. Hay que estar agradecidos, acción de gracias. Hay que reconocer su santidad. Hay que reconocer que Él es un Dios grande. No centrarnos solamente o quedarnos en la petición. Y algo muy importante, a mí a veces como no puedo dormir me pongo a escuchar oraciones, modelos, y ¿sabe qué? En el 98% son solas peticiones y nunca hay estos elementos, y menos arrepentimiento. Y el pastor Antonio nos estaba diciendo que en la oración hay una parte de pedir perdón, del arrepentimiento. Y desde luego, sí, las peticiones se deben hacer. Hay modelos tremendos en las Sagradas Escrituras. Yo, por ejemplo, el de esa oración de Sansón, cuando yo estaba ya a punto de derrumbar ese templo de los filisteos, él hizo una oración, si no estoy mal, está en el capítulo 16, versículo como 28, 29 o 30. Un solo versículo es la oración de Sansón, pero que no se diga la oración de Daniel en el capítulo 9. No son modelos. La de Nehemías en el capítulo 1. Pero ¿sabe cuál es la que definitivamente nunca podemos dejar? Es la oración de Jesús en el capítulo 17, cuando Él ora
por su mismo ministerio, Él ora por sus discípulos y ora por nosotros. Esos modelos debemos seguirlos porque son muy importantes, amigo oyente. Bueno, seguimos. Uy, está avanzando tan rápido el tiempo, pero aquí hay una pregunta que considero que es como la columna vertebral de toda esta enseñanza y de toda explicación que se ha hecho. Y es precisamente, amados pastores, empezamos con el pastor Aguillones, en verdad, ¿cuál es el propósito entonces de la oración de conformidad a las Sagradas Escrituras? Bueno, esto es muy importante porque genera una claridad. Cuando nosotros hablamos de oración, siempre inmediatamente dentro del campo cristiano, lo vamos a ver esa peticiones, ¿no? Siempre pedir. Y así, aparentemente, lo estamos entendiendo. Sin embargo, es tan interesante. El propósito de la oración tiene que ver con exaltar el nombre de Dios, tiene que ver con adoración, con adoración. Miremos un ejemplo muy rápido que nos entrega las escrituras así muy rápido y está en el segundo libro de Reyes, un momento, segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 15. Allí vamos a encontrar lo siguiente, dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina a Jehová tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente, ¿no? Esto tiene que ver su contexto con que el Señor libra allí a Judá de Sennacherib. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? En este caso, el rey Ezequías lo está haciendo exaltando a Dios, adorando a Dios. Y esto también nos recuerda el modelo que ya habíamos mencionado del Padre Nuestro, ¿no? Esos primeros versículos nos están hablando de esa exaltación a Dios. Así que el propósito de la oración tiene que ver con adoración, tiene que ver con exaltar su nombre. Que en medio de eso nosotros somos beneficiados. Claro que sí, como presentando peticiones, como lo dice el pasaje de Filipenses, ¿no? Dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Claro, somos beneficiados, pero en medio de todo eso, ese propósito es exaltar al único, al grande, al poderoso, al gran yo soy. Y eso es algo que debemos tener muy presente porque lamentablemente por algunas circunstancias o confusiones tomamos solamente la oración para poder pedir y olvidamos que tiene que ver precisamente con esa adoración. Y también, por supuesto, nosotros cuando estamos pidiendo deberíamos tener como referencia que tiene que hacerse la voluntad de Dios, no es bajo la voluntad de Dios que nosotros estamos suplicando al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo. Gracias, pastor. El tiempo, ¿cómo pasó tan rápido, amigo oyente? Nos quedan unos 4 minuticos, no, 3 minuticos, para que el pastor Antonio nos indique lo del propósito de la oración. Gracias. Dios estableció su palabra y es a través de su palabra con que Dios nos habla a nosotros. Y la única manera, el único medio de gracia que Dios estableció para que nosotros hablemos con Él es la oración. Ese es el mantener esa doble comunicación. Dios nos habla por su palabra y nosotros hablamos a Él en oración. Y la oración debe tener como propósito inicial principal glorificar al Señor Dios Todopoderoso por lo que Él es, por sus misericordias, y después podemos orar de muchas maneras por interceder por otras personas, podemos orar clamando, podemos orar suplicando, o podemos hacer oraciones largas, bíblicas u oraciones cortas. Pero también la oración tiene que reflejar el conocimiento y la comunión íntima que el creyente tiene con la palabra de Dios. Porque si observamos, por ejemplo, la oración de dos mujeres especiales,
Una fue la oración y el cántico de Ana, y el otro que se conoce como el Magnificat de María. Vemos que en el primer caso, en el cántico de Ana, ella cumplió como ese modelo, como ese propósito de la oración con el Señor. Está en Primera de Samuel capítulo 1. Ana ora en acción de gracias porque el Señor le concedió una oración anterior para que le diera un hijo varón. Pero voy a leer solamente unos 3 o 4 párrafos cortos de lo que dice el libro. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Entonces, observen cómo ella comienza a orar exaltando el nombre del Señor. Y es lo que tenemos que hacer siempre nosotros, independiente de la circunstancia, porque el propósito de la oración, aparte de podernos comunicar con Dios y de adorarlo en acción de gracias, la oración nos permite tener comunión íntima con Dios, nos fortalece, nos anima, nos consuela. Hay dos puntos para cerrar. Uno expresado por el puritano Samuel Rutherford con respecto a la vida de oración. Mire lo que decía este hombre. Perdón, y en el caso del Magnificat de María, si ustedes observan el Magnificat, se van a dar cuenta que la mayor narración que María hizo en el Magnificat fue citar numerosos salmos. Luego ella oró bíblicamente basada en la palabra de Dios, así como lo hacen todos los apóstoles, los profetas del Señor, los patriarcas y los cristianos. Tenemos que orar con respecto a lo que está en la palabra de Dios, porque si aprendimos a orar fue por la misma palabra de Dios. Samuel Rutherford decía con respecto a una vida de oración, es necesario que la comunión con Cristo sea una comunión creciente. Siempre encontramos cortinas por descorrer que antes no eran visibles y nuevos pliegues de amor en él. Desespero de llegar a la total comprensión de ese amor. Tiene tantas complicaciones, por tanto, cava profundamente, suda, trabaja y afánate por él y aparta cuanto más tiempo del día que te sea posible, apártalo para la oración y la glorificación del Señor. El que lucha vence. Y finalmente, Richard Newton, hablando del ministerio fructífero, dice lo siguiente: la causa principal de mi pobreza e ineficacia es debido a una inexplicable negligencia en la oración. Puedo escribir, leer, conversar y oír con voluntad presta, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas, y por eso mi corazón carnal fácilmente la rehúye. La oración, la paciencia y la fe nunca quedan sin efecto. Hace tiempo que he aprendido que si llego a ser un ministro, será por la oración y la fe. Cuando mi corazón está en aptitud y libertad para orar, cualquier otra tarea es comparativamente más sencilla. Miren el propósito y la importancia de la oración, para estar en comunión íntima con Dios, para glorificarlo y para que nuestros ministerios y nuestras vidas sean fructíferas. Gracias, Pastor Antonio, Pastor Dani Albeiro. Bendiciones a todos los amigos de Fuego AM. Los invitamos a que vuelvan a escuchar este contenido. A todos los que se comunicaron por WhatsApp, por Facebook y por YouTube, gracias. Bendiciones. En el Control Master, Lorena, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones para todos. Hasta otra oportunidad.